Pero esto que te voy a contar fue hace poquito. Y quizás no sea demostrativo de lo que yo pienso normalmente. Sí. ¿Y por qué digo esto? Porque venía de acompañante en el auto de mi amigo, el chino, y el chino se lo pasa puteando a todo el mundo, ¿no? A los autos que cruzan, al que no, como si él fuese el perfecto conductor. Inclusive hasta puteó a un peatón que cruzó por fuera de la cebra, ¿no? Y entonces a mí se me ocurrió en ese momento decirle, pero escúchame, hay que cuidarlo a ese tipo. ¿Qué le vas a hacer? ¿Le vas a tirar el auto encima porque anda fuera de la cebra? Tenés que cuidarlo. Y ahí me salió, manejar es un privilegio, tener un auto es un privilegio, nosotros somos los que estamos conduciendo una máquina de matar, pero todo esto que me pareció muy inteligente y humano, a veces yo no lo pienso y lo quiero pisar, ¿entendés? Entonces digo, ¿cómo nos comportamos así en la calle? ¿Cómo de alguna manera proyectamos, diría un psicólogo, ¿no? Proyectamos alguna bronca nuestra interna en lo que está pasando por fuera sin darnos cuenta del peligro que esto significa. Por eso digo, mejor charlo con Laura Lobo. Hola, Laura. Hola, ¿cómo estás, Quique? Estoy bien. Sí, cuánto Sí. para charlar, ¿no? En cada palabra que dijiste, empezando por la de humanidad, Sí, porque sí. en realidad hay muy poca percepción sensorial de nuestros cuerpos y de lo humanos que somos, que, bueno, era un poco la oferta de poder charlar juntos el día de hoy eso, partiendo de un libro que escribió Richard Sennett que se llama Carne y Piedra, Ajá. donde él reconstruye este recorrido y él empieza con una situación similar a la tuya a hacer esta investigación, Sí. donde ve como esta neutralidad aparente que tiene el espacio, donde Mm, parece objetivo, parece neutro, sí. pero en realidad hay una gran construcción de sentidos detrás de todas las interacciones que tenemos en el espacio y él empieza reflexionando sobre qué pasa con esto que donde no hay humanidad, ¿no? Donde Mm, yo voy manejando un auto como si estuviera mirando una televisión claro. y no entiendo en realidad Mm, que justamente es la escena de lo real, sí. porque eso real ya tal vez para las generaciones o los tiempos de nuestra humanidad occidental Ujú. están vinculados a esto virtual, ¿no? A lo que vemos. Estamos tan acostumbrados a ver violencia, a Sí. ver situaciones, digamos, expresas, que nos Mm, hemos hecho insensibles ante eso y a veces pensamos incluso que no nos va a pasar nada porque dista la realidad de lo real, de lo sensible, porque el cuerpo no lo siente, ¿no? sí. Que somos como una humanidad donde transitar, desplazarnos y el hacer mismo se nos hace tan liviano que el cuerpo parece no estar comprometido con Sí, eso. Y ahí a veces, se ¿sabes generan qué? los conflictos. Se me ocurre pensar que con todas estas virtualidades de los últimos años de nuestra existencia, la realidad se ha vuelto como difusa. Es decir, ¿qué es la realidad? Hay un montón de cosas que son virtuales y que hemos incorporado como si fuesen reales. ¿Son reales en realidad? Digo, ¿viste? Haciendo un jueguito de palabras. Y la verdad es que, bueno, viendo televisión, viendo algunas películas de producción reciente, ¿no? Con algunas cuestiones que tienen que ver con la ciencia ficción, ya nada tiene que ver con la ciencia ficción. Parecería ser que nada es imposible. En el pasado quizá veíamos alguna película y decíamos, no, bueno, esto es un cuento chino, no es posible. Ahora vos mirás y decís, mira, vamos hacia esto. Con lo cual, me parece que esta cuestión de la realidad se ha ido mezclando cada vez más con lo virtual Ujú. y ya no tenemos bien claro dónde termina una cosa y empieza la otra. No sé, estoy hablando al pedo. Tal cual, tal cual. Y a veces en lugar de entender lo urgente que es el tratamiento de esto, ¿no es Sí. cierto? El poder participar, reflexionar sobre los espacios, los diseños y las prácticas que tenemos en esos espacios, Sí, si digamos que son las prácticas de vida, son las sí, prácticas del encuentro, las prácticas del amor, del claro, conflicto, de las construcciones de lo político, sí.
la terminamos tramitando a veces en espacios virtuales, Sí, que sí. esto se ve, o incluso en participaciones ajenas. Yo escucho mucha radio y uno escucha los comentarios de los oyentes y decís, Mm, mm, es un espacio irrelevante para decir esto, ¿no? Si lo claro, pensás, activalo políticamente. Y claro. sin embargo, como que contrabandeamos el hacer y seguimos viviendo en los mismos espacios que reproducen los mismos ciudadanos, las mismas personas que tienen las mismas interacciones. Sí, y no tenemos oposición aparente a este avance de las piedras sobre la carne. No, no hay una oposición real. Nos vamos como acostumbrando a vivir en ciudades que son de piedra, justamente, y nosotros que Claro. somos la carne, en lugar de hacerlo al revés, en lugar de adaptar esa piedra a nuestra carne, lo que hacemos es adaptar nuestra carne y de alguna manera resignarnos. Porque eso es lo que Sí, porque hacemos. en realidad la carne, este cuerpo, que Sí, aparece de una manera generalizada y figurativa sí. cuando hablamos del espacio, está totalmente ausente, digamos. Es como Ujú. la reflexión de pensar en esto que es el paradigma de la velocidad, de la Sí, fluidez, de que no sí, haya obstáculos, de que claro. todo sea cómodo Sí, y conforme. eh, ¿Qué lugar va a ocupar el cuerpo? ¿Y qué cuerpo, no? El eso. cuerpo, no podríamos generalizar un cuerpo. El cuerpo, como hoy lo plantea el paradigma, por ejemplo, en las ciudades 880, el cuerpo de un niño menor de 8 años o Sí, de un adulto sí. mayor de 80, Mm, ¿qué lugar va a ocupar en la ciudad? Porque en esta ciudad no tiene no lugar. tiene Está lugar. coartado de la libertad de circular por el Sí, espacio público sí, y de claro. poder recrearse en el mismo. Mm, Digamos, de poder ir a hacer mandados, de poder ir al médico, porque a veces cuando hablamos de movilidad pensamos, bueno, que no vaya claro, o que lo sí. acompañen, pero es coartada Mm, toda su vida sí. en esto de no poder desplazarse. Sí, bueno, a veces yo insisto con una frase, ¿por qué va a ser distinto? Digamos, ¿por qué va a ser distinto al resto de cosas de nuestra vida, de nuestra existencia, de la importancia que tiene el capitalismo y de la importancia que tiene la producción de automóviles, de alguna manera, para que la ciudad se adapte a ellos y no a las personas? O sea que, ¿por qué va a ser distinto? Si hay todo un avance sobre la economía que necesita justamente, bueno, por eso desaparecieron los trenes, ¿no? Porque Claro, había que hacer rutas, había que tener fábrica de camiones, los neumáticos, la Standard Oil, decía mi viejo cuando se quejaba. Bueno, no sé si existe la Standard Oil, pero de alguna manera destruimos algo que tenía que ver, me parece que tenía que ver con una movilidad mucho más lógica, que era la del tren, en lugar de la claro. ruta, ¿no? Donde el tren Una, se desplazaba por un lugar único, donde no había otra sí, cosa. además pensá que si hablamos de interacciones, en el tren vos tenías todo un espacio social Sí, de sí, encuentro, de conversación, sí, incluso sí, de ir a comer sí, sí, no maravilla. había, no hay manera de que esa experiencia no sea nutritiva, no Sí, sea transformadora. Y a la escasez y a la esterilidad que conlleva hoy manejar solo un auto, eso es, digamos, eso ir es. solo sin interactuar y sin reconocer a nadie Sí. en ese andar. Me juego que no lo conociste, pero yo conocí el coche cine en el tren. Ah, 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 ah. No, Sí, sí, wow, era un vagón destinado a cine, ¿no? Entonces tenía unas butaquitas y proyectaban películas mientras vos viajabas. Era una cosa maravillosa, ¿no? Bueno, esto es, fantástico. claro, y ¿Y también, cuánto se podría hacer ahora, no? Uno en ese puf, tiempo puf, de transcurrir, cuánto podría sí, construir sin sí, contaminar, ¿no? Otra de las características que tiene nuestra relación claro, capitalista con el sí, medio, como bien sí, lo mencionaste, es, mm, digamos, en la historia de la humanidad el capitalismo es el primer paradigma que empieza a claro, disociar el cuerpo del uso del espacio. ahí está. Porque antes, digamos, en las ciudades, en las primeras ciudades que hubo, en las ciudades de Mm, la antigüedad incluso, sí, todo se diseñaba en función del cuerpo. Había que llegar a donde estaba el agua porque necesitábamos beber eso es. o la producción de alimentos. Sí. Con esa disociación tan grande y Mm, tan fragmentada que mm, hace el capitalismo, sí. es que no nos damos cuenta, por ejemplo, que necesitamos los árboles porque respiramos el oxígeno. O sea,
sea, se pone el capital por sobre la vida misma, y eso es real. Ahora, digamos, desde hace un 5 minutos a esta parte estamos llorando sobre la leche derramada. La pregunta, Laura Lobo, es ¿qué hacemos si es posible que hagamos algo? O desanimame del todo y decime, ya no hay nada que hacer, salvo morir, bueno, y ya está. A ver qué decís. Y yo creo que hay que tomar a Henri Lefebvre, que es un francés hermoso, que él dice que la revolución se hace en el espacio, y justamente creo que tenemos muchas afirmaciones para sostener que cuando nos apropiamos del espacio, y pensémoslo, ¿no? Hasta cuando salimos a la calle, reclamamos o sostenemos, es en el espacio, es ese encuentro que tenemos en el espacio el que transforma las cosas. Bueno, empezar a asumir responsabilidad frente a los diseños de esos espacios y a apropiarnos de esos espacios y a decir qué queremos que pase ahí. Nosotros, yo estoy en este momento en la ciudad de Rosario, necesitamos recuperar un espacio público que cuando uno va a otras ciudades encuentra que el espacio público sirve para eso, ¿no? Para ver jóvenes caminando por la calle, para el encuentro, para ver los niños jugando. Eso no lo estamos viendo hoy y es necesario reconstruirlo. Ayer escuchaba a un diseñador urbano de la ciudad de Medellín, que no me acuerdo el nombre, pero que después te lo voy a pasar, lo escuchaba por la radio en una nota, y esta persona decía cómo habían reconstruido una ciudad que había sido golpeada por dictaduras, por el narcotráfico, por todo lo que sabemos que fue Medellín en su momento. Y dice, bueno, casualmente se había reconstruido en ese diseño urbano, en festivales, en encuentros, en volverse a apropiar del espacio público y a que la gente pueda participar en su organización, en su diseño para la necesidad de lo que queremos. Creo que, bueno, nos invita a un debate también de qué queremos que pase en el espacio, porque a veces vivimos en ese paradigma, ¿no? Y el capitalismo tiene todo un aparato ideológico también, donde nos hace creer que lo mejor es la libre circulación, el individualismo, el movimiento individualizado. Y en realidad estos son los costos de eso. Y no creo que los querramos pagar. Sí, claro. También hemos comprado como paradigma, casi te diría único, esta democracia que recuperamos allá por el 80 y pico, y esto, bueno, es una especie de regodeo inútil, porque esta democracia hoy en día tiene un 50% de gente bajo el nivel de la pobreza. Digo, ¿de qué me sirve a mí esta democracia? Claro que es la democracia es porque el espacio es mío, lo uso como quiero. Eso es. Y no, democracia viene, digamos, la polis, viene de la palabra ciudad. Eso es el lugar que es de todos, no mío solo. Es mío con el otro. Entonces me tengo que poder responsabilizar y coordinar acciones con ese otro. Que fíjate que llegan al límite de matarnos, porque eso es lo que pasa con los siniestros de tránsito, antes de ceder a la construcción colectiva, decir, bueno, voy más despacio porque hay otro que también está circulando, respeto las normas porque hay otro que está circulando, o sea, esa lógica no está. Y hay nuevos paradigmas europeos que nos invitan incluso a pensar, digamos, reapropiarnos de los espacios, como son las supermanzanas que directamente restringen calles enteras para el uso del auto, porque es el uso colectivo lo que tiene que tener prioridad. Sí. Bueno, no sé si vamos a encontrar una salida sencilla para que la adoptemos entre todos. Parece todo mucho más complejo y la necesidad del cambio existe. Ahora, no sé cuál es el camino del cambio, ¿no? A veces digo, bueno, la resistencia, ¿no? Cuando uno dice voy a resistir, independientemente de los resultados. No es una cuestión resultadista, sino es porque es. La resistencia es porque es. Es un pensamiento bastante... Por lo menos no caer en el mismo paradigma. No, el mundo te cambia a vos. Nos sostendremos en ese lugar de decir, yo aporto una idea diferente. Te llamo y la seguimos, ¿sí? Dale, cuando quieras. Abrazo grande. Un abrazo. Gracias. Bueno, la escuchaste a Laura Lobo. ¿Y dónde la escuchás? ¿Y dónde la vas a escuchar? En el desconcierto.